Hola a todos, les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo. Les habla Noé García Pérez Rul. Y bueno, como lo prometí es deuda, en el episodio pasado yo quedé de hablar sobre mi experiencia con respecto a la depresión y la ansiedad, tema que abordamos en el episodio pasado. Y bueno, que si no han tenido oportunidad de escuchar, yo los invito a que puedan escucharlo y considerarlo, esperando sobre todas las cosas que pueda ser útil para cada uno de ustedes. En ese episodio yo mencioné que no era un tema ajeno este de la depresión y la ansiedad en cuanto a mi experiencia personal, y que en muchas ocasiones de mi vida he sufrido de depresión. He cruzado pues por ese valle de tristeza y de soledad, porque sé que así es como se siente. Mencionamos en el programa pasado que hay diferentes razones o causas por las que podemos atravesar por esta situación, y entre ellas mencionamos que hay causas externas referidas a las circunstancias y el sufrimiento que éstas generan hacia nosotros, y también hay causas internas, ¿no? Asociadas a una cuestión orgánica y también a una condición espiritual, ¿no? Sobre todo cuando nos hallamos en pecado. Y bueno, por mi parte puedo decirles que pues he pasado en algún momento por todas estas causas. Em, Primero quiero mencionarles también que yo tengo un problema orgánico, como mencionábamos en el episodio anterior, y por tanto pues tengo una predisposición a sentir o a padecer estos estados depresivos y de ansiedad, ¿no? Y que por momentos pues dificultan mi estado de ánimo, ¿no? Tengo que batallar bastante con el desánimo y la depresión sobre todo. Eh, bueno, esto es una condición que he traído delante de Dios y ante la cual por eso busco tener ciertos hábitos que me ayuden y me lleven a ser responsable ante el cuidado de mi persona, como recomendábamos, ¿no? En el episodio anterior. También pues siendo humano, he pecado y he vivido esa tristeza profunda que uno llega a experimentar eh, pues cuando peca, y sobre todo cuando, como mencionaba el rey David, no, uno se queda callado, uno llega a cauterizar su conciencia y no reconoce su condición, ¿no? Mientras callé se secaron mis huesos también. Y bueno, ante esto evidentemente Dios me ha llevado a poder confesar y reconocer mi condición de pecado, ¿no? A poder humillarme delante de Él y a pedirle por su perdón. Pero bueno, el día de hoy quiero enfocarme en cuanto a una experiencia, y esta es de las que hemos llamado que las razones son externas, ¿no? Es decir, que sucede por esas circunstancias que nos rebasan muchas veces y que en muchas ocasiones no están en nuestras manos, ¿no? Y ante las cuales pues llegamos a sufrir demasiado. Para mí, esta experiencia que estoy a punto de narrarles tiene mucho valor, tiene mucha trascendencia en mi vida, y son de esas experiencias que te marcan y de las cuales, como mencionaba mi amigo Oliker en su experiencia, te dejan una huella imborrable, ¿no? Eh, ha habido más experiencias y creo que Dios siempre tiene más, ¿no? Para nosotros, pero verdaderamente hay experiencias en nuestras vidas que tienen un valor muy especial, ¿no? Y para mí, pues esta es una de ellas, ¿no? Eh, yo tenía aproximadamente unos 16 o 17 años, si no me equivoco, y como muchos de ustedes, pues afrontaba problemas familiares, ¿no? Tengo la idea de que las experiencias con la familia son las que regularmente pues son más difíciles de afrontar, y en muchas ocasiones son las más dolorosas, ¿no? Llegan a ser las que más dolor nos causan. Y bueno, hay una experiencia que creo que todos tenemos que vivir, a lo mejor en mayor o menor medida,
pero que nos da un golpe de realidad, ¿no? Y que llega a doler, ¿no? Verdaderamente. Y esta es referida a nuestros padres, ¿no? Papá y mamá son nuestros arquetipos en un primer momento, voy a decirlo así, son nuestros héroes durante la infancia y quienes nos dan pues un sustento emocional, espiritual y físico, ¿no? Importante, y en quienes hay ese deseo de imitar, ¿no? Lo que ellos son. Y además, pues bueno, son las personas que nos enseñan lo bueno y lo correcto. Y por ejemplo, en un ámbito cristiano como el mío, pues son los que te enseñan acerca de Dios, acerca de lo que es bueno, lo que es malo, acerca de las virtudes, ¿no? Acerca de lo que es justo. Y bueno, en mi caso, pues fue así, ¿no? Sin embargo, pues hay un momento en nuestras vidas donde se nos es manifiesto, se nos abre ante nuestros ojos que nuestros padres también son humanos, ¿no? Y donde queda revelado pues que también tienen luchas y sobre todo tienen pues debilidades. En mi caso particular, aunque no pretendo dar detalles o muchos detalles, pues por respeto a mi padre, lo más doloroso para mí fue tener que ver y conocer directamente la debilidad, en mi caso específico, de mi papá. Esa misma persona que me enseñó sobre Dios, que me enseñó sobre la Biblia, que me enseñó sobre lo correcto, pues de repente quedó desnuda, ¿no? Frente a mí, en su profunda debilidad. Y fue para mí un golpe muy fuerte, ¿no? Pasó en distintos momentos de mi adolescencia sobre todo, pero para mí fue como una puñalada, ¿no? Como un relámpago que silenciaba algo pues que yo llevaba adentro, ¿no? Eh, pues ese arquetipo quedó derrumbado, ¿no? De algún modo. Y pude abrir mis ojos ante esa realidad, ¿no? De ver de que pues él estaba lejos de ser perfecto, ¿no? Y bueno, en ese momento, pues el despertar hacia esa realidad, pues también me hizo comenzar a ver que las demás personas, pues también eran débiles, ¿no? No solo mi papá, ¿no? Sino empiezas a ver a los demás y empiezas a ver esas debilidades, ¿no? Eh, Seguramente por cómo estás en ese momento, eh, le das más énfasis, ¿no? A esa debilidad que a lo mejor a todas las virtudes que hay alrededor, pero uno comienza a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Uno empieza a cuestionarse y a ver hipocresía, a ver falsedad, a ver mentira, y bueno, tu perspectiva queda de algún modo en desilusión, ¿no? A mí me costó muchos años aprender a perdonar, pero también pues comprender que así como yo y como todos en nuestra debilidad, pues mi papá específicamente pues también necesitaba de ese perdón, de esa gracia y de esa misericordia de nuestro Señor Jesús. Y que así como en el relato de Noé, cuando él quedó desnudo ante sus hijos, con todo respeto y honra, poder cubrir esa desnudez, ¿no? Y no hablo en el sentido de no reconocer que algo está mal de nuestros padres, de sonsacar, ¿no? Como esa condición, sino en el sentido de cubrir, en el sentido de perdonar, ¿no? Y de ver que pues nuestros héroes también necesitan de Jesús para alcanzar esa perfección, ¿no? Y necesitan ser perfeccionados en esa debilidad que ellos tienen. En ese tiempo, pues yo consideraba que espiritualmente estaba bien, ¿no? Era alguien que creía en Dios, que iba a las reuniones, que había tenido experiencias, algunas experiencias, y que buscaba en la medida de lo posible mantenerse haciendo pues lo correcto, ¿no? Pero toda esta condición me llevó a irme entristeciendo y deprimiendo muy profundamente. Los problemas iban haciendo más grandes, pero además también pude empezar al tener esa como conciencia crítica, a ver no solo en los demás sus faltas, sino creo que lo más importante, ¿no? Empecé a verme a mí
pues también pude ver esa debilidad que había dentro de mí, ¿no? Me sentí, además de todo, un fracasado. Y bueno, empecé a sentir todo como, pues como un gran fraude, ¿no? Empezando conmigo. Mis hermanos mayores en ese momento pues ya estaban casados. Mi papá no estaba, se fue un tiempo de la casa. Mi otro hermano pues estaba seguramente enfrentando sus tormentas él solo y no hubo como mucha comunicación en ese momento y pues yo me sentía abandonado realmente. Y sentía mucha pena y mucha vergüenza de contar mi situación a alguien más, a algún amigo, no sé, no sé por qué se da ese fenómeno, pero me sentía solo, ¿no? Y no me atrevía como a contar lo que estaba pasando, ¿no? Mi madre, pues, puedo decir que siempre fue un verdadero soporte, un ejemplo de devoción, de búsqueda de Dios, pero pues yo internamente estaba deprimido, ¿no? Estaba afrontando esto solo y por momentos sí llegué a pedirle a Dios que me quitara la vida, que pues no sé, yo no tenía ganas de vivir, ¿no? Como en algún momento, como mencionábamos en el episodio pasado, pues llegó a pedir Job o Elías, ¿no? Yo sé que podría parecer exagerado y que alguien podría decir que pues no eran las mismas circunstancias tal vez, que a lo mejor yo estaba exacerbando todo, pero yo sentí una tristeza muy profunda y cuando uno se siente así, y lo sé por experiencia propia, perdón, eh, pues que uno no tiene ganas de vivir realmente, ¿no? Ese tiempo fue para mí también algo que yo llamo un tiempo de silencio, porque por más que yo pedía, por más que yo oraba, que yo iba delante de Dios, no solo no hallaba una respuesta, ¿no? Sino que sentía un silencio abrumador. Me sentía abandonado y sentía que Dios estaba guardando silencio, ¿no? Me sentía de algún modo dolido y sobre todo con mucha incertidumbre, ¿no? Sin saber qué hacer o cómo actuar, ¿no? Eh, un día, estando en alguno de los entrenamientos con mi mamá, bueno, para los que no la conozcan, ella fue entrenadora de baloncesto durante mucho tiempo. Obviamente, pues yo participaba en el equipo que ella dirigía. Y bueno, un día llegaron unas personas, amigos y conocidos de ella. Bueno, tengo que mencionar que en ese tiempo yo asistía a la congregación que está en Cuapa, Confraternidad Cristiana en Cuapa, al sur de la ciudad, con el pastor Jorge Robles Anderson, el cual pues fue muy amigo de mamá, quien le compartió el evangelio y por la cual pues ella se convirtió, ¿no? En esa época, cuando mamá se convierte, pues nuestro hermano Jorge estaba establecido en Confraternidad Cristiana en Tlalpan, pero un tiempo después él se fue a los Estados Unidos y pues dejó como pastor a nuestro hermano Antonio Gutiérrez. Pasado un tiempo de eso, Jorge regresó de Estados Unidos y estableció otra congregación en Cuapa. Y bueno, nosotros como familia nos mudamos para allá. Es decir, que estuvimos primero en Tlalpan con el pastor Jorge. Cuando él se fue estuvimos con Toño. Y cuando Jorge regresa, pues nuevamente fuimos con Jorge, ¿no? A la congregación de Cuapa, que era donde yo en este momento que les estoy contando, yo asistía. Y esto lo menciono porque esas personas que digo que llegaron, eh, pues fue justamente el pastor de Tlalpan, Toño, y su esposa Angélica. Y pues con ellos venía su hijo, David Gutiérrez. Y justamente pues ellos fueron hasta allá, ellos son del norte, fueron hasta el sur, para que David pudiera pues integrarse al equipo, ¿no? Y asistir a los entrenamientos del equipo de básquetbol, siendo que pues también él de manera personal estaba viviendo pues algunas situaciones, ¿no? Y bueno, sus papás estaban buscando que él pudiera ocupar su tiempo en algo productivo, ¿no? Como practicar un deporte. Y bueno, en un equipo que pues realmente está fundado en un enfoque cristiano
y del que ellos pues conocían en mamá, ¿no? De Tlalpan, ¿no? De cuando nosotros asistíamos allá, ¿no? A esa congregación. La llegada de David al equipo pues fue el inicio de una amistad que verdaderamente puedo decir que fue una respuesta de Dios, porque de algún modo dentro de esas oraciones que yo le había hecho antes, pues le había pedido al menos, ¿no? Tener alguien con quien sentir la confianza de contarle todo eso, ¿no? Yo, como mencionó, sentía pues una cierta vergüenza. No quiero ser injusto con mis amigos de ese tiempo, que muchos de ellos siguen siendo mis amigos en este tiempo, pero pues son de esas ocasiones en que pues no sientes esa confianza o no sé, yo sentía vergüenza, ¿no? Y bueno, pues Dios permitió que llegara David, obviamente como era un amigo nuevo, alguien que no me conocía y con el cual pues fui teniendo poco a poco esa confianza de poder abrirme, de poder abrir mi corazón y pues fue algo recíproco, ¿no? Entonces pues empezamos a entablar una amistad importante para mí. Y bueno, al poco tiempo de poder comenzar ese vínculo que se formó por esa llegada de él al equipo, pues él me invitó a un campamento familiar que estaba organizando la congregación de Tlalpan. Y bueno, pues recibí esa invitación. Yo en ese momento pues seguía afrontando esa tristeza, ¿no? Con respecto a la situación familiar que les cuento. Y bueno, pues le seguía pidiendo a Dios por una respuesta a mi vida, ¿no? Una palabra de aliento, una palabra de vida. En ese campamento al que asistí, pues yo realmente no era conocido por las personas de ahí, ¿no? Me conocían por mis padres, ¿no? Por nuestra asistencia a Tlalpan siendo yo un niño, pero ya habían pasado muchos años, ¿no? Y entonces me conocían como el Noé niño que algún tiempo asistió, ¿no? Con sus papás, pero realmente no había una relación con las personas de Tlalpan, ¿no? En ese momento. Y realmente recuerdo mucho como ese campamento fue realmente toda una respuesta para mi vida. Muchas de las predicaciones que se compartieron ahí eran como de esas veces en que justamente estás recibiendo una respuesta a lo que estás afrontando. Pero el momento clave, culminante para mí, fue en el tiempo de la fogata, en donde pues en medio de alabanzas, de un tiempo de reflexión, un tiempo puedo decir lo que fue de mucha vida, llegó un punto donde todos quedaron de algún modo pues como con su familia, ¿no? Y pues yo me quedé solo por un instante, ¿no? Porque pues iba yo como invitado, pero iba yo solo. Y eso me hizo volver a recordar eso que estaba sintiendo, ¿no? Internamente. Eh, y empecé a sentir nuevamente esa profunda tristeza, ¿no? Y bueno, pues en ese momento que como menciono, pues estaba haciendo de mucha vida, eh, pues yo pude poner delante de Dios esa situación, pero recuerdo que comencé a clamar profundamente. Realmente fue un clamor, pidiéndole pues por mi tristeza, ¿no? Por mi dolor. Me sentía como abandonado, ¿no? Como huérfano en ese momento. Y bueno, estaba ahí en ese momento con mucho dolor, realmente, ¿no? Y en un par de minutos después de yo haber clamado, eh, de haber hecho esa petición, no la hice de manera abierta, sino que internamente yo estaba pidiendo. Se acercaron dos personas a mí que pues no me conocían, ¿no? Digo, no me conocían, sabían quién era yo, pero no conocían mi vida, ¿no? No me habían visto durante mucho tiempo y no sabían específicamente cuáles eran mis problemas, ¿no? Y ellos comenzaron a orar por mí, comenzaron a darme palabra, ¿no? Mi sorpresa fue que en ese momento ese silencio que había durado un tiempo se rompió. Y como un bálsamo, esas palabras respondían de una manera específica a mis ruegos, ¿no?
eran esas palabras que solo podían provenir de Dios, ¿no? Porque me hablaban de todo aquello que yo venía pidiendo un tiempo atrás. Eh, Fue una experiencia que me marcó, porque puedo decir que he vivido muchas otras, pero en esta ocasión fue la primera vez que me sucedía algo así, ¿no? Es decir, que Dios me respondía, pero que lo hacía con personas que primero pues no conocían la situación actual de mi vida, pero que además lo hacían con palabras tan exactas, tan precisas hacia mi ruego, dándome una respuesta, pues sí, una respuesta exacta, ¿no? Más adelante se fueron acercando más personas conmigo y cada palabra, cada cosa que me dijeron fue completando la anterior, ¿no? Fue llevándome a reconocer y como decía Oliker, a tener plena certeza de que Dios era real, ¿no? De que Dios estaba ahí, de que Dios me estaba contestando, de que Él no me había dejado solo, ¿no? En medio de ese dolor y ese sufrimiento que yo llegaba a sentir. Y algo que también me hizo saber es que Él no me veía como un fracasado, ¿no? Porque yo en muchas de mis oraciones, pues decía eso, ¿no? Soy un fracaso, no me siento un fracasado. Y recuerdo que Él me dijo, no, tú no eres un fracasado, ¿no? Eres alguien que fue comprado por la sangre de Cristo. Alguien a quien yo veo revestido de esa imagen. Decía Oliker, hasta el día de hoy sigue siendo algo que me llega hasta lo más profundo. Él levantó mi cabeza del suelo y me hizo sentir amado. Y aunque no puedo decir que todo fue perfecto después, porque ha habido muchos errores más, muchos míos, ¿no? Yo asumo la responsabilidad de muchas cosas en mi vida. Me he equivocado muchas veces y también los demás se han equivocado, pero a partir de esa experiencia mi vida fue distinta. Mi perspectiva sobre Dios cambió totalmente. Mi relación con mi familia fue mucho mejor. Fui aprendiendo a perdonar. Recibí un tiempo después el bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, no sé, muchas experiencias que realmente han sido de mucha bendición. Y bueno, hay muchas más historias que yo podría contarles, ¿no? Experiencias sobre todo relacionadas con este tema sobre la depresión y la ansiedad, en donde aparentemente Dios ha guardado silencio, ¿no? En donde las circunstancias han sido muy adversas, en donde me han herido o donde he herido, en donde he pecado y he callado, pero en todas, por su gracia, he visto respuestas, en todas. Y he visto esa misericordia y ese amor que Él tiene hacia nosotros y hacia mí, en este caso, no específicamente. Y pues son de esas experiencias personales que realmente te dan esa certeza, ¿no? De cuánto Dios nos ama. Y bueno, pues si alguien quiere escuchar o compartir más sobre estos testimonios referidos a este tema, pues con gusto podemos platicar sobre esto. Y a modo de conclusión, y reforzando lo que mencionábamos en el episodio anterior, eh, reconocemos que aún en medio del dolor y de la tristeza, Dios obra para cumplir un propósito de vida eterna. Si estás viviendo una situación difícil, hay una respuesta de Dios para tu vida. Les envío un abrazo, un cordial saludo y les recuerdo que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Hasta luego. Aunque no haya fuerza en mí, te alabo.
todo.